Durante muchos años, el nombre de Arlet Pacheco se pronunció en la industria con una mezcla de respeto, cariño y nostalgia. Su rostro siempre transmitió serenidad, incluso en los momentos más turbulentos de su vida pública. Aunque suaviza los recuerdos, nunca borra aquello que realmente marcó el corazón. Cuando Arlet decidió finalmente hacer lo que por décadas evitó, hablar. No era un impulso, ni una necesidad de generar ruido mediático. Era, según sus propias palabras, una deuda emocional pendiente consigo misma, una verdad que le pesaba desde hace demasiado tiempo. Con voz firme, aunque cargada de sentimientos, confesó que hubo un romance, partían proyectos, escenas y largas jornadas de trabajo. Fue con Joaquín Cordero, uno de los actores más respetados de su generación. Un hombre admirado por su presencia, su disciplina y su innegable talento. Para muchos, Joaquín era un profesional intachable y un caballero dentro y fuera de los sets. Para Arlet, durante un tiempo, fue algo más. Una conexión inesperada que surgió sin planearse, sin buscarse, pero que terminó convirtiéndose en una de las experiencias más profundas que guardó en su memoria. Y cuando Arlet empezó a recordar cómo nació todo, no lo hizo con dramatismo, sino con esa sinceridad suave que solo tienen quienes ya aceptaron su pasado. Contó que no fue un romance construido en el escándalo ni en la intención de ocultar algo prohibido. Fue, más bien, un vínculo que surgió en medio de vulnerabilidades personales, en un momento en el que ambos atravesaban situaciones complejas, tanto profesionales como emocionales. Y ella relató que, al principio, solo existía una amistad cálida. Joaquín solía acercarse entre escena y escena para preguntarle cómo se sentía, para darle consejos sobre interpretación o para aliviar sus nervios cuando ella aún era relativamente nueva en ciertos tipos de proyectos. Con el tiempo, esa amistad se volvió confianza. Y más tarde, se transformó en una complicidad silenciosa que ambos comprendían sin necesidad de palabras. Arlet habló con un tono pausado, de no permitir que la situación saliera de control. Y aunque ambos lo intentaron, la relación terminó cargándose de silencios que con el tiempo se volvieron más pesados. Dio mucho sobre sí misma, sobre lo que realmente buscaba en una relación, sobre la importancia de los límites y la responsabilidad emocional. Incluso reconoció que, de alguna manera, esa historia la ayudó a madurar más rápido, a comprender la complejidad del corazón humano y la diferencia entre un amor silencioso y un amor que puede vivirse con libertad. Y cuando le preguntaron por qué decidió romper su silencio después de tantos años, Arlet respondió con una honestidad que conmovió incluso a quienes estaban del otro lado de la entrevista. Dijo que los años pasan, las personas cambian, pero hay vivencias que necesitan ser contadas para poder ser liberadas, pues no se trataba de crear polémica ni de revivir escándalos antiguos. Se trataba de reconocer una verdad íntima que había sido parte esencial de su vida emocional. Con un suspiro profundo, agregó que guardó silencio todo este tiempo porque temía que su historia fuera malinterpretada o usada para dañar la imagen de alguien a quien ella siempre respetó enormemente. Pero ahora, con los años encima y con una perspectiva más serena de la vida, comprendía que hablar no era traicionar, sino honrar lo que un día fue importante para ambos. Arlet concluyó que ese romance fue un capítulo que vivió con intensidad, con ternura, pero también con mucha reserva. Y aunque no fue un amor destinado a tener un futuro, fue un amor real, que existió y que dejó una huella imborrable en su vida. No buscaba arrepentirse ni justificarse, solo reconocer con dignidad aquello que formó parte de su historia emocional. Pues su confesión, lejos de generar escándalo, reveló algo mucho más humano, que incluso quienes viven bajo la luz pública tienen amores secretos, emociones complejas y decisiones difíciles. Que todos, sin importar la fama, somos personas que alguna vez hemos amado en silencio, hemos llorado en privado y hemos guardado recuerdos que solo el corazón comprende. Y así, con una mirada que mezclaba nostalgia y paz, Arlet Pacheco cerró ese capítulo por primera vez en voz alta, y también lo cerró dentro de sí. Cuando Arlet Pacheco decidió abrir su corazón y revelar aquel capítulo que por tantos años mantuvo oculto, jamás imaginó que sus palabras resonarían con tanta fuerza en el medio artístico. El rumor que comenzó como un murmullo suave entre algunas figuras cercanas al cine y la televisión pronto se transformó en un eco que recorrió pasillos, redacciones, foros y agencias de representación. No porque fuera escandaloso por sí mismo, sino porque hablaba de una parte vulnerable, humana y compleja de dos artistas muy queridos. Pues el ambiente del espectáculo, siempre atento a cualquier historia que envuelva emociones profundas, quedó paralizado. Actores, directores, maquillistas, camarógrafos y periodistas veteranos comentaban con sorpresa lo que Arlet había confesado. Muchos recordaban aquellos años, habló de ese momento con una mezcla de tristeza y responsabilidad emocional.
Explicó que, aunque su relación con Joaquín había ocurrido en un periodo de su vida particular y lleno de da giros inesperados. Y los secretos, por más que uno los guarde con cuidado, encuentran la manera de salir a la superficie. El día que su exesposo descubrió la historia años después, cuando ya la relación pasaba por tensiones y distancias silenciosas, fue uno de los momentos más difíciles que Arlette recordó durante su confesión, preparado para enfrentar. Fue cuando Arlette relató que aquel instante fue sumamente triste. Su exesposo quedó en silencio durante varios minutos. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo una tristeza profunda en su mirada, como si de pronto entendiera cosas que antes no tenían explicación. Aun cuando ese romance pertenecía al pasado, para él representó una carga emocional inesperada, un peso que cayó sobre una relación que ya venía resquebrajándose. Y ella recordó que fue uno de los pocos momentos de su vida donde sintió que las palabras no eran suficientes. Explicó que trató de decirle que esa historia no restaba lo que habían construido juntos, que el cariño que tuvo por Joaquín era parte de una etapa completamente distinta de su vida, que lo amó a él también, de una manera real y auténtica. Él, con una sensibilidad que siempre lo caracterizó, no reaccionó con enojo, sino con un dolor silencioso. Y ese dolor, poco a poco, se transformó en distancia. No hubo explosiones ni rupturas abruptas, pero sí un cambio emocional que ambos reconocieron. Pues las personas más cercanas a la pareja notaron ese cambio. Algunos amigos, sin saber exactamente qué ocurría, empezaron a sentir que algo se había quebrado. Y fue justamente esa grieta emocional la que, con el tiempo, y se convirtió en una tragedia personal para ambos. La relación terminó por no resistir el peso de lo no dicho, de los resentimientos silenciosos, de las heridas que no se pueden deshacer. Arlette lo contó con una voz entrecortada. Dijo que nunca quiso lastimarlo, que nunca imaginó que un capítulo que ella creía enterrado pudiera tener un efecto tan profundo, pues su intención al hablar ahora no era justificar ese momento doloroso, sino reconocerlo, darle un lugar en su historia y aceptar la fragilidad humana que todos llevamos dentro. La tragedia no fue un escándalo mediático ni un conflicto público. La tragedia fue interna. Dos personas que se querían, pero que no supieron cómo sanar el dolor que surgió cuando una verdad del pasado salió a la luz. Él, herido, se alejó emocionalmente. Ella, con la conciencia pesada, trató de reparar lo que se deterioraba lentamente. Pues la prensa, en cuanto supo del rumor, comenzó a especular. Pero incluso en ese torbellino de comentarios, lo que más circuló no fue morbo, sino sorpresa. Muchos periodistas veteranos señalaron que pocas veces una confesión había mostrado una parte tan humana del espectáculo, el costo emocional de amar, de equivocarse, de callar y de intentar proteger a quienes uno quiere. Y mientras el rumor se extendía por todos los rincones del medio, Arlette decidió mantener una postura firme y respetuosa. No negó nada, pero tampoco buscó explotar la situación. Su objetivo era claro: contar su historia desde la verdad emocional, no desde el escándalo. Reconocer el impacto que tuvieron sus decisiones, pero también aceptar que todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos consecuencias que nunca vimos venir. Su exesposo, por su parte, también vivió su propio proceso. Aunque no estuvo presente en la entrevista, personas cercanas afirmaron que aquel descubrimiento lo marcó profundamente. No porque dudara del cariño que Arlette le tuvo, sino porque entendió que había partes de su vida emocional que él nunca conoció. Y finalmente, Arlette explicó que, aunque la relación terminó con tristeza, ambos siguieron caminos distintos tratando de reconstruir su paz. Ella lo recuerda con respeto, agradecimiento y una nostalgia tranquila. Reconoce que fue una etapa dolorosa, pero también un aprendizaje emocional que la hizo más consciente del impacto que pueden tener los silencios del pasado. Arlette Pacheco es una reconocida actriz mexicana que formó parte importante del cine y la televisión durante varias décadas, especialmente en los años 80, 90 y 2000. Su presencia en la pantalla, su estilo elegante y su versatilidad la convirtieron en una figura querida por el público hispano. Arlette nació el 22 de abril de 1957 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró interés por el espectáculo, especialmente por el modelaje y la actuación. Creció rodeada de arte y cultura, lo que influyó en su decisión de dedicarse al mundo artístico. Tuvo una infancia tranquila, y más adelante buscó abrirse camino en un medio muy competitivo, apoyada por su carisma y disciplina. Antes de llegar con fuerza al cine y la televisión, Arlette trabajó como modelo, logrando captar la atención de productores y casas de moda. Y su belleza y su porte la llevaron rápidamente a audicionar para papeles en cine, y gracias a su formación y naturalidad frente a cámara, debutó en producciones mexicanas que la hicieron conocida por el público.
Participó en diversas películas durante la etapa final del llamado cine de ficheras, así como en comedias y dramas donde demostró su versatilidad. Algunos de sus trabajos en cine la posicionaron como una actriz constante, con presencia y un estilo muy recordado. Pues también tuvo una presencia sólida en televisión, participando en telenovelas muy populares producidas por Televisa. Entre ellas, Rosa Salvaje, Amor en Silencio, El Privilegio de Amar, Primer Amor, A Mil por Hora, Entre el Amor y el Odio, La Fea Más Bella, Aparición Especial, Sortilegio. Su estilo elegante y su interpretación de papeles tanto dramáticos como antagónicos lograron que fuera reconocida y respetada por compañeros y productores. La vida personal de Arlet Pacheco ha tenido momentos de alegría, retos y aprendizajes. Es madre de 2 hijas, Nicole y Karina, quienes han sido su mayor orgullo y motivación. Pues ha sido una mujer dedicada a su familia, incluso durante sus momentos de mayor fama. Aunque vivió relaciones sentimentales que en ocasiones fueron tema de conversación en medios, Arlet siempre ha buscado mantener su vida privada con discreción y dignidad. También se la recuerda por la fortaleza con la que enfrentó situaciones difíciles, especialmente las pérdidas familiares y los retos emocionales que conlleva estar en el mundo del espía, enfocada en la estabilidad emocional y el bienestar personal. Arlet Pacheco dejó huella como una actriz disciplinada, una mujer elegante y auténtica, una figura respetada en el medio artístico, una madre dedicada, una profesional que entregó décadas de trabajo al público. Su participación en la televisión mexicana marcó una época y sigue siendo recordada por las generaciones que crecieron viéndola. Déjanos tu comentario, vale mucho.